la grabación que se dio, que la dio Marisa. Fiebre lo dio Marisa. Y Está signos claro. vitales, Judith. No sé, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿O quieren que les preguntemos nosotros? A ver si generamos dudas. Esto no estamos evaluando acá. Acá pueden hablar tranquilos. Si no, es difícil hacer una clase en donde nadie participa. Se puede, como les dijimos la otra vez, se pueden equivocar, que no va a haber ningún problema. Bueno, si dudas nos hay, vamos a hacer una pregunta, a ver si podemos generar algunas dudas. Ahí a lo mejor se abren las dudas. ¿Qué aparatos y sistemas afecta la fiebre? Nómbreme uno cada uno. A ver, si nombra un aparato sistema uno, el otro no puede nombrar ese. A ver, ¿quién abrió primero el micrófono? Catalina Santoro. No, Santoli, ¿no? profe, mi apellido es compuesto. Yo me Ah, llamo Juliana y el apellido es Cala Santoro. bien, pensé que Cata era de Catalina, perdón, no, No, a perdón. todo el mundo le pasa lo mismo. Listo, está bien, perfecto. Bueno, a ver, Juliana, Cardiovascular puede ser uno. cardiovascular. ¿Cómo lo afecta al aparato cardiovascular la fiebre? Puede generar taquicardias, taquifignia. Aumenta el gasto cardíaco también. Bien, bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué otro aparato y sistema afecta? A ver, Respiratorio, respiratorio. A ver, Federico, ¿de qué que forma? puede ser taquimnia, que puede estar acompañado no por batisnia, no, sí, batisnia o polipnia. A ver, Profe, de en nuevo eso tengo duda yo. no vale leer, Fede, ¿eh? No vale leer. No me acuerdo otra característica del respiratorio. No, está bien, está bien, no pasa nada, pero trata de que en lo posible no se engañen ustedes mismos. A ver, si no la saben, no la saben, no hay ningún problema. Pero si estás leyendo, te estás engañando vos mismo. El único que sale perjudicado sos vos. Acá nadie más que vos. No, pero está perfecto. Vos tratá de decirlo como vos puedas. De última, nosotros después te lo vamos a corregir. Bien. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Qué me Profe, decía? en eso a mí me surgió una duda. Porque dice acompañado no por batipnea o polipnea, y yo no sé qué significan esas dos palabras. Bueno, escúchame, vos por ahora tenelas a mano, si querés las podés buscar por internet, pero cuando se dé respiratorio lo vas a entender un poco más. Por ahora, acordate que la fiebre lo único que hace es que aumenta la frecuencia respiratoria, que se llama taquipnea. Gracias. Los otros dos términos los vas a aprender cuando yo dé respiratorio. ¿Bien? Que tiene más que ver con la amplitud, cómo se expanden los pulmones y con la combinación del ritmo con la amplitud. A eso se refieren esos dos términos, pero no importa. ¿Te parece bien, Carlos? Vamos por parte, no sé vos cómo lo Sí, ves, sí, para que sí. no se aturdan tanto. Por ahora, con el término de taquipnea, me alcanza. A ver, ¿quién me ayuda? Otro órgano, aparato o El sistema que sistema afecte. nervioso, la parte Sistema. neurológica, ¿Y de qué forma? cefalea, insomnio, eh, Excitación, delirios. claro, Bien, convulsiones, bien. Está pérdida de la bien. ¿Qué, conciencia. qué edades son habituales esas alteraciones, digamos, neurológicas? Delirio también, por ejemplo, en ancianos. Adultos mayores van más por el lado de la desorientación, ¿no? Delirios, ese tipo de manifestaciones. Y las convulsiones por fiebre son más frecuentes en niños. Sí,
O sea, fíjate un detalle, que las convulsiones no quiere decir que vos seas epiléptico. O sea, las convulsiones pueden estar asociadas a la epilepsia o a otro tipo de enfermedad. En este caso, a la fiebre, en este caso, síndrome febril. No todo paciente que convulsione es epiléptico. Esa es la conclusión que podemos llegar a sacar. Porque uno por ahí tiende a asociar eso. ¿Va? Por lo menos eso es lo que a mí me pasaba cuando estudiaba. Y mal asociaba mal. ¿No? Tranquilamente, digamos, un ACV te puede provocar convulsiones también, digamos. Perfecto. Que en la epilepsia, digamos, una de las manifestaciones habituales son las convulsiones. Hay distintos tipos de epilepsia también, ¿no? Formas mayores, formas menores, pero no es la única causa de convulsión. Inclusive un pico de hipertiroidismo, o sea, una crisis hipertiroidea puede también terminar en una crisis convulsiva. Te estamos dando ejemplos que no se asocian con la epilepsia. Nos Yo tengo salimos una de... pregunta. ¿La Sí, epilepsia es un síndrome también? no, 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 Es yo una no lo tomo. enfermedad. es una enfermedad. Ah, listo. Bueno, también afecta la forma digestiva, Bien, generando anorexia, bueno, sed, boca seca, todo lo que conlleva, digamos, también anorexia, náuseas, vómitos, diarrea. muy bien, muy bien. ¿Por qué tiene sed ese paciente? Por el síndrome febril, ¿por qué tiene problemas en el sistema digestivo? No, no, pero ¿por qué tiene sed? Que está bien lo que dijiste, tiene sed. Y porque, por Y está ejemplo, deshidratado. claro, al tener vómitos, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que tiene vómitos o diarrea, se le pone suero, se le hidrata, se le interna, ¿Cómo pierde calor el paciente para perder calor? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? a través de la sudoración, también perdiendo portazo líquido. Bien, bien, bien. Ahí, a través de la piel, la sudoración y a través de la respiración también pierde calor. Esos son los mecanismos de defensa del cuerpo. Bien. ¿Qué otro aparato y sistema tiene afectado? Al osteomuscular, genera dolores musculares, artralgia. Mialgia, artralgia. Bien. Muy bien. El Otro renal. renal. Muy bien. Profe, ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no te entendí. No, que ahí me había surgido una duda a mí de un nombre que vi. Porque dice azoturia. ¿Qué sería? Oliguria. ¿Cómo No, dice? azoturia. Yo no sé. Carlos, A ver, espera. no sé qué es eso, te soy sincero. Es muy probable que exista, pero yo no lo sé. A ver, espera. ¿En el campus? ¿Lo leíste, Juliana? Sí, si no me confundí, sí. Capaz que copié mal. Azoturia con Z, ¿no? Sí. Dice, también llamada diabetes insípida. Es una Ah, enfermedad caracterizada por el aumento de la cantidad de orina segregada diariamente, con aumento también de los principios sólidos de la misma, sin que existan en ella sustancias anormales. pero la diabetes insípida es otra cosa. Claro, la azoturia, a ver, el paciente diabético tiene dentro de sus síntomas, signos y síntomas generales, polidipsia, que es aumento de la sed, necesita tomar mucho líquido. Polifagia, tiene hambre, necesita comer, digamos. Poliuria, es decir, aumenta la frecuencia de las veces que orina, y a esa poliuria del diabético aparentemente se la llama azoturia. Pero no tiene en principio nada que ver con fiebre. Ah, listo.
Y pérdida de peso es la otra, la tetrada, digamos, que caracteriza al paciente diabético. Las 4P. Gracias. A nivel renal, la fiebre produce oliguria, Hollywood. que es la concentración de la orina. No es que está ni aumentada, quizás está algo disminuida la frecuencia de orina, pero lo que está es, hay una mayor concentración de los elementos de la orina. Sí, hay menor volumen porque trata de no perder tanto líquido porque estás perdiendo mucho a través de la sudoración. Entonces trata de no seguir perdiendo más líquido. Y lo poco que pierde es cierto, está muy concentrada. Ujú. Por eso cambia el color de la orina cuando uno orina con fiebre. Porque uno está deshidratado. Cuando uno no se hidrata bien, la orina va a estar siendo más amarillenta, digamos, más concentrada también. Ese fenómeno se llama oliguria. Bueno, ya dijimos todos los aparatos y sistemas. Falta uno, Este a puede ver, ser el sistema endocrino, qué le los pasa al sistema. efectos. Y aumentan las secreciones de glucocorticoides, somatotrofina, aldosterona y baja la vasopresina. Está bien. Aumenta el metabolismo basal. Está bien. Vos lo podrías definir así, con ese término, que aumenta el metabolismo basal. La facie febril, ¿cómo es? ¿La conocen? Ojos vidriosos, la Como piel un que poco enrojecida. rosada. ¿La piel cómo está? No me acuerdo de la palabra que habían dicho. Como ruborizada, robicunda, no sé cómo se decía. Rubicunda, está bien. Ajá. En general, la coloración de la piel en el síndrome de fiebre está pálida. Lo que se pone rubicundo por ahí son las mejillas del paciente en esa fase. Los ojos vidriosos. Intraoral, ¿qué van a encontrar? Dentro de la boca que le va a llamar la atención en un paciente con fiebre. Asociado al aparato digestivo, como dijo hoy Yamila. ¿Qué pueden Puede encontrar? tener ampollas. No, si así tenés ampollas porque hay una enfermedad viral o cualquier enfermedad, pero no estoy hablando de la enfermedad, sino que la fiebre, ¿qué te produce a nivel de la boca? Baja cantidad de saliva, serostomía. Claro, muy bien, serostomía, muy bien. Hipocialia, serostomía. Profe, además la orina va a estar también teniendo la albuminuria, ¿se pronuncia así? Ese fenómeno es por la concentración que decíamos antes. Si vos, digamos, a la orina le sacás el fluido, digamos, líquido, si haces un examen de orina te van a dar las proteínas aumentadas, te va a dar quizás la presencia de algunas células que no deberían haber, pero es porque en el volumen, al reducir el volumen de líquido de la orina, aparece una concentración mayor de esos otros productos. Pero es una proteinuria falsa, digamos, no es una proteinuria verdadera, porque el riñón esté trabajando mal, digamos. Sí, eso se debería también relacionado a la pérdida muscular por la También destrucción de tenés razón, proteínas. está muy bien.
Ujú. Sí, sí. ¿Qué pasaba con las pulsaciones en la fiebre? ¿Suben 10 pulsaciones por cada grado de fiebre? Bien. ¿Y cuál era la excepción de eso? La hipertermia. No, no, no. ¿En qué Ah, patología oral, infecciosa, sistémica, no se da esa asociación pulso-temperatura? Angina de Flemón Luz. hiperséptico. Del piso de la boca o angina, o llamado también angina de Ludwig. Bien. Ahí es donde rompe la regla de la fiebre con la frecuencia de las pulsaciones. Profe, ¿esa angina se relaciona con el shock? Es, es un tipo de shock. Dentro de Ah, los shock tenés shock infecciosos y es claro. un shock infeccioso, es una septicemia o shock infeccioso. Claro, porque está dentro de lo que es cardiovascular. ¿Shock está dentro del cardiovascular? ¿Ya La vino el shock? angina. Ah, no, 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 vos te estás confundiendo. No, Sí, no, me no, no. parece. Sí, sí, no, ahora te entendí. No, no, no. Por eso No, lo consulté. no, no, no. La angina de pecho es una cosa. Es la angina de pecho. Bien. Esto es otra cosa. Se lo llama angina de Ludwig porque el que lo descubrió fue Ludwig y por las características clínicas de que te aumenta todo el volumen del cuello, todo el volumen del cuello, como se lo expliqué la otra vez, que afecta tanto las regiones submaxilares, sublinguales, bilaterales y submentoniana, con elevación del piso de la boca y de la lengua hacia arriba y hacia atrás. Y bueno, por eso le puso angina en Ludwig. Después se le puso flemón hiperséptico del piso de la boca, porque flemón es un contenido purulento, difuso, ¿bien? Y está en todo el piso de la boca, en todo, o sea, derecho, izquierdo y anterior. Pero no tiene nada que ver con la angina de pecho por una insuficiencia, por un problema cardíaco, ¿bien? Por una situación isquémica en el corazón. Nada que ver, ¿bien? Sí, Y perfecto. shock, Gracias. hay un tipo de shock que es infeccioso, que va a encontrar una asociación con angina Ludwig o flemón hiperséptico del piso de la boca. Por eso te dije que sí. Bien, pero también tenía un shock cardiogénico, que tiene asociación con la angina de pecho cuando termina en infarto agudo de miocardio. Pero bueno, más adelante va a encontrar las asociaciones, más adelante. No nos apuremos. Si la angina de pecho es una cardiopatía isquémica, así como está el infarto agudo de miocardio, está la angina de pecho, son las dos patologías obstructivas de las arterias coronarias, del corazón, que nada tiene que ver con la angina de Ludwig. Profe, ¿podría repetir cardiopatía? Isquémica. Isquemia. Gracias. Si se obstruyen, digamos, las arterias coronarias, te queda una parte del miocardio sin irrigación, o con una irrigación insuficiente, y eso puede provocar o una angina de pecho o un infarto si la obstrucción ya es mayor, ¿no? Perfecto. Genial, gracias. Y si eso no recibe tratamiento en tiempo y en forma, termina en un paro cardiorrespiratorio. Es la secuencia. Pero no estamos yendo de tema, pero bueno, te lo explicamos por la asociación que hiciste. Bien. Yo siempre con las preguntas hago que se vaya de tema en la clase, así que, No, perdón. no pasa nada, Yamila, no, no pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, a ver, ¿qué preguntas tienen sobre fiebres y signos vitales? Esse é o caso de paciente adulto, ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido?
Profe, yo te quería preguntar si podías explicar la fiebre intermitente y la recurrente. Hola a todos, soy... En el teórico te lo explica, viste que te explica que la intermitente y la recurrente son muy parecidos, lo que varían son los periodos de donde baja la temperatura. Porque la intermitente va a bajar, pero nunca a 36,5. O sea, se te va a 39. Vamos un ejemplo. Se te va a 39, puede bajar a 37 o a 37,5, después sube a 38. Bien. Y en la recurrente es cuando, corregime Carlos si por ahí no me confundo, porque yo por ahí me confundo, ¿no? Y en la recurrente es cuando el paciente baja la temperatura y vuelve a retomar de nuevo la temperatura. Pero esos periodos de apirexia son cortitos, porque después tiene otra que es ondulante, que es diferente el ondulante. El ondulante hay una variación de temperatura, pero en menos de 1 grado, y te va haciendo como la curva, cuando vos dibujás eso, eso te hace la curva de andromedario, o sea, la curva de camello. Bien, te va haciendo tú una curva como un camello. Eso está asociado a linfomas, bueno, y otra enfermedad, pero no importa. Después, ¿sabés lo que podés hacer? Buscarla por internet, que están todas esas curvas bien explicadas. Pero es eso, Porque básicamente. así se normalizan, ¿no? ¿Cómo? La recurrente, la ondulante. No te entiendo. No te entendí la primera pregunta, porque te entendí el recurrente ondulante, pero antes, ¿qué dijiste? Y así se normalizan. Por ejemplo, la continua remitente, no. ¿Por qué una se normaliza y por qué otra no? Claro. Ah, no, eso es porque es así la fiebre. O sea, son curvas que ya están determinadas, porque alguien las estudió y vio que hacían esos patrones. Después esos patrones pueden estar asociados a algunas patologías. Eso sí tiene explicación. Lo que no te puedo dar la explicación por qué hacen esas curvas. Pero sí Claro, que hay. por eso en la parte teórica, o sea, en lo anterior hablábamos de que se medía la temperatura y se iba viendo, digamos, para poder corroborar. A ver, esto de las curvas lo vas a hacer si el paciente está internado. El Claro. paciente internado vos vas anotando todos los días en una planilla, a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche, las temperaturas. No se van a poner a dibujar una curva térmica, pero van viendo, claro, van viendo cómo va en su imaginario el médico, va viendo cómo va trazando la línea y se va más o menos dando cuenta asociada a qué patología puede estar. Bien, como son nosotros vamos a ver mucho la continua. La continua es la que más vamos a ver. Es la que está asociada al flemón hiperséptico que pisa la boca, o a un flemón común, o a una celulitis. Bien. Las otras son más complejas y tenemos muy pocas posibilidades de verlas. Gracias. Por ahí yo le prestaría un poquito de atención, ahora recordando a la ondulante, a una leucemia, que te diga el paciente que tiene fiebre 2 o 3 días, 1 o 2 días no tiene, y dentro de esos 2 o 3 días va variando la temperatura. Eso hay que tener cuidado. Profe, a mí no me quedó claro. La pirexia sería un intervalo sin fiebre, pero nunca se alcanza la temperatura normal, ¿o entendí mal? O sea, No. 36. Yo lo que te dije es que en la intermitente baja la temperatura, pero nunca a temperaturas normales. Te puede bajar, tenías 39, 38, después 38,5, 37,5, ¿bien? Va siendo ondulante. Eso, la recurrente es la que baja a temperatura normal y vuelve a recurrir. Baja y vuelve a recurrir. A ver si les puedo compartir A ver. el pedacito de la clase donde se habla de esos tipos de fiebre. ¿Lo tienen ahí? Ahí está, sí, está Carlos. ¿Dónde vamos a registrar la fiebre? La fiebre se registra normalmente en las curvas térmicas, que son papeles milimetrados, en donde vamos a tener
Se va a realizar la medición de la fiebre en 4 veces al día y se va a registrar de acuerdo a la intensidad. Entonces, vamos a ver que los tipos de fiebre podemos verlos según la intensidad, según la curva térmica. Según la intensidad, pues ya dijimos que podemos tener una febrícula, una fiebre moderada o hipertermia y una alta o mayor de 41 o una hiperpirexia. Y según la curva térmica vamos a tener fiebres continuas, que son oscilaciones menores a 1 grado pero por encima de lo normal, las remitentes, una oscilación mayor de 1 grado, la intermitente tienen periodos febriles y afebriles pero de corto tiempo. A ver, la remitente es una continua, pero con variaciones mayores a 1 grado. Las dos se mantienen por encima del valor normal. ¿Sí? No normalizan, no vuelven por debajo de 37. ¿Sí? Por eso dice ahí, hay una flecha que dice no normaliza. El resto, intermitente, recurrente, ondulante, etcétera, normalizan el valor, es decir, en algún momento vuelven a valores normales. ¿Sí? Serían todas de alguna manera ondulantes en ese sentido. ¿Sí? Tengo 2 preguntas. Una, si el pico febril sería la febrícula, ¿se lo considera así? No. Cuando hace fiebre, ¿no? El pico febril es el punto, digamos, el registro máximo que se puede medir durante el ascenso de la fiebre. Claro, no, pero en el apunte decía en la bibliografía que el pico febril no es considerado como fiebre, o sea, tiene que haber fiebre prolongada, o tiene que haber fiebre recurrente, pero un pico no es considerado clínicamente tampoco una enfermedad, un solo pico de fiebre. Habrá que estudiar por qué. Y la otra pregunta era si en la fiebre recurrente y en la ondulante, que se generan estas mesetas sin fiebre y a los días vuelve a empezar la fiebre, si están relacionadas con patologías más severas, o sea, porque no se está pudiendo combatir, evidentemente desciende la temperatura unos días y vuelve a generarse. Ahí voy a darle al video para que veamos a ver qué ejemplos da y qué explica de esto. ¿Sí? Dale. Remitentes, una oscilación mayor de 1 grado. Esa es la remitente. La intermitente tienen periodos febriles y afebriles, pero de corto tiempo. En cambio, la recurrente son febriles y afebriles y de largo tiempo. O sea, estas últimas 3 tienden a normalizarse y la continua y la remitente siempre están por encima de lo normal. ¿Qué es la fiebre continua? La fiebre continua es la que más nosotros vamos a estar en relación, porque es la fiebre que tiene mayor de 1 grado por encima de lo normal, no hace oscilaciones, puede ir de 38 a 39, y es la que más está en relación con el área nuestra porque es la que se da en los flemones, en boca. También se puede dar en las neumonías, en las fiebres tifoideas, en las endocarditis, en las encefalitis. Esta es la más común relacionada al área nuestra. También tenemos fiebres hécticas, que es un tipo de fiebre continua de larga duración. Fiebre continua de larga duración. Bien. Que puede ser por abscesos hepáticos, por tuberculosis crónica, por procesos sépticos crónicos. La remitente, dijimos que también, que cuando las oscilaciones de ARA sobrepasan 1 grado sin llegar nunca a lo normal. Y vamos a hacer una consideración. Cada vez que aumenta la temperatura, aumentan 10 los latidos del corazón por cada grado de temperatura. Eso es lo normal. Ahora, después les voy a decir por qué esto es importante. Hay otro tipo de fiebre que es la intermitente, en donde estas sí llegan a periodos en donde tocan lo normal, y puede haber apirexia en el medio, es decir, que hay periodos que no tienen fiebre,
que pueden ser de acuerdo a los días, si es cada 3 días, se dice terciana, días alternos o cuartana, o a los dos, cuando tiene 2 días de apirexia. Y la fiebre recurrente, por ejemplo, es la que aparece después de 1 o más días de apirexia. Generalmente se da en la fiebre reumática, en las meningococcemias. La de Pell-Epstein es una fiebre que es muy común en la enfermedad de Hodgkin. Son periodos de fiebre de 3 a 10 días, seguido por periodos febriles, que son graduales, que a veces presentan una febrícula y es muy difícil a veces llegar al diagnóstico porque son febrículas muy leves y que generalmente se presentan a la tardecita. Bueno. ¿Cuál era la pregunta de la recurrente? Yo pregunté si la fiebre recurrente y ondulante, que es persistente durante muchos más días y tiene periodos en los cuales no hay fiebre, si estaban relacionadas con enfermedades más crónicas o severas, y sí. Sí, o enfermedades, digamos, difíciles de tratar o que llevan tratamientos prolongados, digamos. Claro, claro. Ojo, más crónica que acepto, pero no severa, porque ojo que la primer curva, que es la continua, también se puede dar en un flemón impercéptico que pisa la boca. Claro. Y es Claro, tan severa como la TBC. Yo preguntaba solamente de la recurrente y la ondulante, que son las que tienen mesetas. Está bien. Claro, pero esa prolongación de la curva térmica no tiene que ver con la severidad de la infección, es lo que te dice Juan. Si tiene que ver con el carácter crónico de una enfermedad que a lo mejor o no está bien tratada, o los tratamientos no funcionan, o por ejemplo se trata de una cuestión hematológica como el linfoma, en eso sí, pero no necesariamente con la gravedad de la infección. Claro, claro. Perfecto. Había una actividad, no sé si quieren hacerla. Profe. Sí. La fiebre, si es baja en intensidad, no hay que decirle fiebre baja, ¿no? Es febrícula siempre. No, digo recién cuando hicimos la actividad, cuando hacíamos la actividad anterior, ¿viste? La de verdadero y falso. Sí. En una parte decía fiebre baja y yo creo que la puse mal, pero porque no sé qué temperatura decía, pero es más que nada para saber cómo decirlo, cómo corresponde decirlo, si es febrícula o fiebre baja. No. La febrícula es siempre un estadio anterior a la fiebre. La febrícula va de 37,5 a 38. Cuando superas los 38 ya entras, digamos, en esa escalera a lo que es la fiebre baja. Y cuando superas los 38,5, 39 te vas a una fiebre alta. ¿Está? Quizás los términos más apropiados son esos: febrícula, fiebre y hiperpirexia. Ese sería el orden. A lo mejor los términos... Por ahí uno a veces al preguntar pone el patrón de alto o bajo, pero es simplemente para hacer la pregunta. Pero el término semiológico que te va a entender un médico o cualquier colega, el que sea, cuando vos le digas febrícula, automáticamente el médico sabe que la temperatura no supera los 37,5. Y si le decís fiebre, sabe que está por encima de eso, pero no llega a los 40. Y si le decís hiperpirexia, supera los 40, o 39,5 en realidad. Es eso. Si vos después te manejás, tiene una fiebre alta, ¿y qué te van a decir? ¿Qué es alto para vos? Y bueno, ahí le vas a tener que decir cuánto, porque a lo mejor está diciendo fiebre alta, no es un término apropiado, pero el colega o médico te va a decir cuánto es alto.
38. En cambio, si yo le digo tiene fiebre, ya sabe a qué me estoy refiriendo. Tiene febrícula, ya sabe a qué me estoy refiriendo. Claro, por eso preguntaba. Gracias. Los mitos de la fiebre, verdadero y falso, ¿ya lo hicieron entonces? Sí, sí. Hoy hicieron unas preguntas, pero yo entré tarde, estaban haciendo unas preguntas. Está bien, el Sí, Kahoot yo era también ese. entré tarde porque no me podía conectar. Pero a mí no me aparecía la opción, sino que tenía que responder oral, digamos. No me aparecía para poder. Porque había un enlace, digamos, al cual se tenían que dirigir para responder eso, ¿no? Estaba abierto como 3 horas el enlace ese. Me aparecía ahí que todavía debe seguir abierto, por si no pudieron entrar. Ay, ¿lo podrías pasar al chat, porfa? Está en el chat. Espera, ahí te lo paso. Por acá. Claro, lo que pasa es que entré tarde, entonces no me aparece. Si no me equivoco, ajá, está. Ese está ahí. Gracias. No, lo que les decía es que en el aula, ustedes pueden abrir el aula ahora. Profe, usted dice esa autoevaluación que figura. La autoevaluación. Ujú. Bueno, yo no tengo más intentos. Tenía como que volver a Eran dos, reiniciarse. no, son 2 intentos permitidos. Ujú. Claro, pero lo tengo del año pasado, digamos. Este año no puedo cargarlo, me dice que no me permite. A ver. De todas maneras, si ya lo hiciste, digamos, tampoco pasa. ¿En qué parte del campus está eso, profe? En la unidad 2, espera que ahora les comparto la pantalla para que lo vean. ¿Hacemos la autoevaluación, profe? Bueno, ahí lo modifiqué por si lo querés volver a hacer. Sería esto. A ver. Ahí me apareció. Abajo, la unidad temática 2, la de signos vitales, tienen acá una actividad que dice autoevaluación, que está, digamos, armada como un examen, y es para que en realidad respondan unas preguntas multiple choice, serían, ¿sí? Si quieren la podemos trabajar ahora. Por eso les preguntaba si podían entrar al aula, podían entrar ahora y trabajar estas preguntas. ¿Pueden entrar al aula? No, por lo menos sí. Bueno, entren al aula, busquen la unidad, busquen esta actividad de autoevaluación y la vamos viendo. La idea es que ustedes vayan respondiendo esto, ¿no? Yo ahora la voy a abrir para que veamos las preguntas y cuando ustedes tengan esto abierto me avisan y empezamos a verlas. ¿Lo tienen? Sí, profe. Esa que ladró es una de mis perras, esa Malisa.
Que la van a escuchar ladrar muchas veces. ¿Esa es la falsa siberiana? No, ese se me murió. Ay, pobrecito. Diciembre del 2019 se me murió. Ese era el que rompía parciales. Ahí ¿no? lo hizo renegar ese perro a Carlos. Tiene varias veces corrida hasta, no sé hasta dónde. Sí, no sé cuántas veces lo corrió. Me conocí medio Rosario gracias a él. Lugares que jamás hubiera imaginado. Pero Me siempre rompió volvía. unos parciales de estómago. No, siempre lo iba a buscar. Si era por él, no sé si volvía. Bueno, si tienen abierta ahí la actividad, vamos viendo las preguntas. ¿Están con esto? Sí, profe. Sí, profe. No sé si les van a aparecer en el mismo orden que las estoy viendo yo, pero yo la primera dice, se denomina febrícula, esto preguntaban antes, ¿no? Registros de temperatura de 37,5, 37,8, 35,6, 36,5 o 38, 38,5. ¿Cuál de esas tres opciones les parece? La primera. La primera. Va con febrícula. Bien. La pregunta 2 dice, la fiebre es un síndrome que mejora la respuesta del huésped, es mortal si no se trata y empeora la respuesta del huésped. La C, puede ser. No sé, a ver qué, discútanlo, a ver, hablen entre ustedes, a ver qué les parece. Podría ser mortal Mejora la no respuesta. se trata. O si no mejora la respuesta, claro. ¿No es una respuesta? ¿Un mecanismo de defensa? En términos fisiopatológicos es eso, es un intento de nuestro organismo de defendernos frente a alguna causa externa que nos está agrediendo. En definitiva, la respuesta correcta sería entonces la de que mejora, digamos, la respuesta del huésped. Lo que es mortal si no se trata es ese cuadro que por ahí hablábamos la otra vez de la hipertermia maligna, por ejemplo, que no es necesariamente fiebre. ¿Sí? Claro, yo lo tomé por ese lado también. Porque en realidad, a ver, ustedes habrán tenido fiebre en algún momento. Si vos tomás un antipirético, probablemente lo que vas a hacer es bajar el registro de la temperatura el tiempo que ese fármaco, digamos, actúe. Pero y si no tomas ese fármaco, no necesariamente te vas a morir porque no la trates a la fiebre. De hecho, la fiebre no tiene un tratamiento, digamos, curativo. Lo que se hace en el síndrome de fiebre es mejorar la sintomatología con algún fármaco antipirético. Hay algunos más efectivos que otros, sobre todo si la fiebre es alta, hay algunos que funcionan mejor, pero no necesariamente es mortal si no la tratás. Y claramente no es que empeora la respuesta del huésped, sino que trata de mejorar la respuesta del huésped. A ver, la pregunta 3 dice, la fiebre coartana es una fiebre recurrente con picos febriles a intervalos de 72 horas, una fiebre intermitente con picos febriles a intervalos de 72 horas, o una fiebre séptica con picos febriles a intervalos de 72 horas. Es intermitente. La vimos antes, sí. Es decir, cualquiera de las tres respuestas, evidentemente, los picos febriles a intervalos de 72 horas es correcto. El tema es definir si es recurrente, intermitente o séptica.
¿Qué responderían ahí? La B. Es Intermitente. intermitente. Bueno, pongan intermitente. La 4 dice, la hipertermia es diferente a la fiebre porque existen pirógenos mediadores y los antipiréticos hacen efecto, porque existe termorregulación hipotalámica, pero no hay efecto de los antipiréticos, o C, porque no existe termorregulación hipotalámica, no hay pirógenos mediadores y los antipiréticos no son útiles. Parece. ¿Sería la B, profe? Porque si La hay... C para mí. Sí, para mí también la C. Para mí también la sé. Fíjense que la C es como una versión más completa de la B, ¿no? Porque es muy similar a la B, pero agrega algunas cosas que a la B le faltan. Las dos plantean de que, no, la primera dice que existe termorregulación hipotalámica, la B, y la C dice que no existe termorregulación hipotalámica. No hay efecto de los antipiréticos, y en la C agrega que no hay pirógenos mediadores. La hipertermia en realidad no como signo del síndrome fiebre, ¿sí? Sino como esa entidad o esa enfermedad distinta a la fiebre que se le acompaña obviamente de un aumento de los valores de temperatura. También es capciosa porque la hipertermia fallan los mecanismos, entonces, ¿existe termorregulación si fallan o no existe? No existe termorregulación hipotalámica, ¿sí? No hay pirógenos mediadores y claramente los antipiréticos no son útiles, no son efectivos en la hipertermia. Por eso es tan difícil de tratar. Y esa sí es irreversible. La hipertermia maligna puede ser irreversible. ¿Y pero qué pasa si tenés hipertermia? Si no puedes tratarla o si es difícil de tratarla, ¿cómo lo tratás? Catalina, ojo, como te dijo Carlos, perdón. Ojo, perdón, Carlos. Ojo que esto es una entidad separada del síndrome febril. Esto es una hipertermia producto de drogas, en su mayoría, ¿bien? Y que no obedece con todo el cuadro clínico y con toda la explicación fisiopatológica del síndrome febril, cuyo signo es la hipertermia. ¿Se entiende? Es capciosa por eso. Miren, una de las hipertermias malignas más temidas, les dije la otra vez, es la hipertermia maligna que se da en la recuperación de una anestesia general, sobre todo en pacientes pediátricos, en niños chiquitos. Y muchas veces esa hipertermia maligna es irrecuperable, digamos. No hay manera de salvar al paciente, porque hay algunas drogas que tienen un antídoto y que vos le administrás el antídoto y revertís el efecto, o un antagonista, pero hay otras que no. Entonces, no siempre son tratables esas hipertermias. Dependerá de cuál es la causa que la esté provocando. Algunas podrán ser tratables y otras todavía no. ¿Me explico? Pero no tiene que ver, como dice Juan, con la regulación, la termorregulación hipotalámica. No hay pirógenos mediadores de esto, y claramente los antipiréticos como fármacos no son útiles para tratar una hipertermia. ¿Se entiende?
todos juntos. No entiendo lo que dice. La pregunta 5 dice, en boca la fiebre produce hipercialia, serostomía o digeusia. A ver, Serostomía. ¿Qué es la disgeusia? Falta de gusto. Ajá, es una alteración en la percepción del sabor. Una percepción alterada del sabor. Ageusia es la ausencia, es decir, cuando no tenés percepción gustativa, lo que pasa con el COVID, por ejemplo, la pérdida del gusto, ¿sí? Eso es ageusia. Disgeusia es una percepción alterada del sabor, que no es hipogeusia, que es una disminución en la percepción del sabor. La digeusia es confundir sabores, básicamente, ¿no? Comer algo salado y percibirlo como dulce o un estado de confusión en la percepción del sabor. ¿Sí? Y claramente en la fiebre habíamos dicho que lo que hay es, producto de toda esa deshidratación y pérdida de líquidos corporales, la serostomía es lo que prevalece dentro de la boca, ¿no? La hipercialia sería lo opuesto. ¿Sí? Bien, la pregunta 6 dice, la temperatura más exacta es rectal, axilar u oral. La rectal. Ajá. En las películas hace unos años se veía mucho, sobre todo en Estados Unidos toman mucho la temperatura oral, ¿no? Se veía a la gente con el termómetro puesto dentro de la boca. Pero claramente no es la más exacta. La 7 dice la FOD que se presenta en un paciente HIV. ¿Qué es FOD? fiebre de origen desconocido. Esa fiebre de origen desconocido que se presenta en un paciente HIV, ¿se presenta solo en los estadios avanzados? ¿Forma parte del diagnóstico de la enfermedad? ¿O solo se presenta en los primeros estadios? En estadios avanzados. Respuesta A. Yo quiero hacer una salvedad. Si se llama FOD es porque no se conoce el origen. Claro, sí. O sea, claro, o sea, cuando los médicos hablan de FOD es porque están en estudio. Fiebre de origen desconocido. Ya le han pedido una batería de estudios y no pueden encontrar de dónde. Porque, a ver, sacando lo que es infecciosa, que ya fúngica, bacteriana, virales o parasitarias, que eso ya lo saben. ¿Qué otras cosas, qué otras etiologías puede tener la fiebre? ¿Cuál sería otra de las causas que puede dar fiebre? A ver, ¿me ayudan? Porque el médico lo primero que va a hacer con un paciente cuando está internado, vamos a descartar infecciosas. Listo. Descartadas infecciosas, ¿por cuáles siguen? ¿Qué otras enfermedades pueden dar fiebre? Virales. ¿Cómo? Virales. Tumorales. ¿Qué otras más? Cualquier tumor libera pirógenos y te puede dar fiebre. Entonces van a hacer un rastreo de todo el cuerpo a ver si no hay tumor. Le van a pedir una tomografía de cuerpo entero con un radiotrazador y van descartando y piden algunas otras cosas más. El tumor no es. ¿Qué otra causa más puede dar fiebre? Hemólisis. Ya descartamos todas las infecciosas. Hicimos cultivo de materia fecal, cultivo de orina, hemocultivo, placa de pulmón para ver si no hay una micosis, todo, y descartamos todas las infecciosas. ¿Qué otra cosa Dentro de más? las infecciosas descartaron virales también. Todo, ya está descartado virales, todo. No ¿Y hay infección, no hay tumor. ¿Cuál? alguna otra enfermedad autoinmune? Ahí vamos, bien. Una Como el enfermedad. lupus, por ejemplo. Muy bien, listo, perfecto. Quizás algo, no sé si fisiológico, pero en un golpe de calor puede también haber un aumento de la temperatura, ¿no? Exposición, digamos, a altas temperaturas
puede ocurrir eso también. Eso, profe, Pero como... bueno, lo que plantea Juan en esto es que la fiebre de origen desconocido es una fiebre en estudio, es algo que los médicos están estudiando, y que en el caso del paciente con HIV, la respuesta correcta es, se presenta en los estadios avanzados de un paciente con HIV, probablemente lo desconocido no sea el HIV, porque ese paciente está en estados avanzados de HIV, o sea, el diagnóstico médico de HIV está hace mucho tiempo en ese paciente. Lo que pasa con los pacientes HIV en estadios avanzados es que se le empiezan a agregar otras infecciones sobre el HIV, y a veces lo que cuesta es encontrar esa infección que se está agregando al HIV de base que tiene el paciente. Quizás por eso, claro, hace un poco de ruido esta cuestión de decir, hablar de fiebre de origen desconocido en un paciente HIV. O sea, si tiene HIV, no sé dónde está el origen desconocido. ¿Se entiende lo que dice Juan? Porque debo aclarar que el HIV en los primeros estadios comienza con un síntoma febril. Al primer contacto con el virus, tiene un pequeño periodo en el cual es asintomático, pero después, lo que se denomina ese pequeño periodo de ventana, entre comillas, clínico, no estoy hablando de la titulación de anticuerpos, estoy hablando del periodo clínico. Y después te hace como una enfermedad viral de las vías respiratorias altas, o sea, una angina con fiebre y poliadenopatías. Muy inespecífico, no es específico del HIV, ¿eh? Por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con un montón de otras virales y bacterianas. Bueno, pero en este caso está bien como la lectura que está tomando Carlos, que es en un estadio avanzado de HIV por una sobreinfección con algo que está en estudio. Está bien. Por ahí está mal formulado, la pregunta tiende a la confusión, el inicio. La FOD se presenta en un paciente HIV, eso es lo que habría que tratar un poco mejor. El enunciado, claro. El enunciado. Bien. La 8 dice, la presencia de fiebre es importante para el diagnóstico en un paciente en las siguientes virosis. COVID y dengue, COVID, dengue y HIV, COVID, citomegalovirus y virus papiloma. ¿Ven? Yo tampoco tengo que ver con estas preguntas, Juan, y quizás me hacen ruido como a vos, pero bueno. Por ahí la C, digamos, el virus papiloma, como que no lo veo con fiebre, ¿no? Entonces... No, esa es la primera que descarto. Claro, empiezo a pensar más por descarte que otra cosa. Ahora la A y la B, la única diferencia es que una agrega HIV y la otra no agrega HIV. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, ¿qué? A mí la B. ¿Sí? Sí, sí. Por supuesto que hay asintomáticos. Vos te contagiás de HIV y vos podés ir hacia un cuadro clínico o a una fase asintomática. Y esos son los que están durante 3 o 4 años asintomáticos y de golpe caen por otras enfermedades oportunistas. Bien. Después tenés otra tercera variable del HIV que se llama síndrome retroviral agudo. Es el que se contagia y hace como una sensibilidad del sistema inmunológico, es del 1% solamente, ¿eh? Que son los que terminan falleciendo, porque en un mes se contagiaron y entre el mes y los 3 meses le hacen un síndrome retroviral agudo, que es como una explosión del virus y terminan muriendo, o por lo menos los que se salvan terminan gravemente afectados. Es el 1%, pero eso lo van a ver más en estómago 2. Esas son las 3 variables que tenés en el HIV. Acaban de arrancar los plomeros en mi casa. Ajá. Así que sigan leyendo ustedes porque creo que los voy a aturdir con los martillazos. Vale, vamos. Pasámelo. Vos, pasalo, Carlos. Bueno, entonces acá pondríamos B. Vamos a ver
que después le sale. Son disnea y apnea, taquipnea, polipnea, hiperventilación, hipoventilación y bradipnea. ¿Cuál creen? A ver, perfecto. A ver. Disnea no, porque es, vamos, ¿quieren que hablemos término por término? Más allá que no vieron respiratorio. Disnea es una alteración en la frecuencia respiratoria. El paciente se siente como con falta de aire. El paciente te dice que te falta aire. La apnea es la ausencia de la respiración. La apnea es cuando uno no puede respirar. Hipoventilación es cuando uno está asociado a una disnea. Hay una disminución en la ventilación, en la perfusión pulmonar. Bueno, la disnea ya saben, es lo opuesto a la taquipnea. El aumento la taqui es el aumento de la frecuencia respiratoria y la bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria. La polipnea es la amplitud, o sea, una cosa es la cantidad de veces que cierra y abre el pulmón y otra cosa es cuánto abre y cuánto cierra ese pulmón. Es el volumen respiratorio. Y la hiperventilación es lo opuesto a la hipoventilación. Esa sería la B. ¿Se entendió o fui muy rápido? No, profe, se entendió. Bien. Cualquier cosa después lo vamos a ver en respiratorio y lo volvemos a repetir. En la disociación esta es otra forma de preguntarlo. Efigmotérmica. Sería lo mismo que disociación pulso-temperatura. Seleccione una. No existe alteración del pulso. Presenta una disociación entre el pulso y la temperatura. El pulso aumenta 10 latidos por grado de temperatura. Hay disociación. Esto, Carlos, perdón, chicos, porque a lo mejor estoy equivocado yo. Disociación efigmotérmica, ¿es sinónimo de disociación pulso-temperatura? Claro. Está bien. Listo, no está bien. ¿Cuál serían, chicos? Dijeron. Presenta una disociación entre el pulso y la temperatura. No existe alteración. Presenta una disociación, perfecto. No, alguien dijo, no existe alteración del pulso, eso es incorrecto. ¿Sí? La respuesta correcta acá es que presenta una disociación entre el pulso y la temperatura. La relación pulso-temperatura es la respuesta C, que aumentan 10 latidos por grado de temperatura. En la disociación efigmotérmica lo que pasa es lo que dice la B, que hay una disociación entre esa relación pulso-temperatura. ¿Sí? Incluso podrían tener como respuesta acá que diga el paciente presenta una bradifigmia relativa. Es correcto también. Un sinónimo, claro. Bueno, si seleccionaron, pongan terminar intento y díganos cuánto nos hagamos. No te da la calificación. No, porque cierra en julio el examen. Entonces hasta julio no va a aparecer la corrección. Hay que esperar hasta julio para saber cómo nos fue. Bueno. Vamos a cerrarlo antes, cosa que más o menos sepamos la semana que viene a ver cómo nos fue. Para la próxima clase, ¿con qué seguimos, Carlos? La clase 26 de mayo tenemos semiología de cardiovascular. Bien. En la misma unidad, a ver, esperen que ya les digo. En la unidad 3, que todavía no está habilitada, la vamos a habilitar probablemente en estos días. Tienen toda una unidad que habla de pacientes con patologías previas, y ahí tienen tema de cardiopatías, semiología del aparato cardiovascular. Está la clase de semiología cardiovascular, quizás esto lo habilitemos entre hoy y mañana, que sería lo de la semana próxima.
Bueno, continuamos la próxima semana, Carlos. Si no hay dudas de fiebre, yo creo que el tema lo hemos hablado bastante. Profe, Sí. en el video ese que está en YouTube, habla de, bueno, de la disociación enfingomotérmica y habla que no se ve alterada la frecuencia cardíaca y habla de una bradicardia relativa. Y me confunde con el término de bradifimia relativa. La bradifigmia es la expresión periférica de la bradicardia. ¿Me explico? El pulso, dijimos la semana pasada, que era la representación periférica de la actividad del corazón a nivel central. Entonces, la bradifigmia, que es la disminución en la frecuencia del pulso, es la representación periférica de la bradicardia que tiene como disminución de la frecuencia cardíaca a nivel central. Y es una bradicardia falsa, esa, porque lo que debería ocurrir es que esté aumentada la frecuencia cardíaca en la relación pulso-temperatura normal. Pero a su vez dice que no se ve alterada la frecuencia cardíaca. Ese concepto es una contradicción, porque, a ver, no se ve afectada la frecuencia cardíaca, en el sentido de que vos podés tener 40 grados de temperatura y el paciente tiene 60 pulsos por minuto. O sea, si vos lo considerás, es una frecuencia cardíaca normal por minuto. Pero debería tener 120, no 60. ¿Se entiende el concepto, Luisina? Si vos en el paciente que tiene 40 grados de temperatura aplicás el concepto de que por cada grado de temperatura aumentan de 8 a 10 las pulsaciones, es un paciente que debería tener arriba de 100, 110, 120 pulsos por minuto, o latidos por minuto. Y sin embargo te encontrás con que tiene 40 grados de temperatura y 60 de frecuencia cardíaca. Eso es una bradicardia relativa, falsa, digamos. Que no es una alteración de la frecuencia cardíaca, porque 60 es un valor normal. Si vos medís 60 latidos por minuto, es normal para una persona adulta. ¿Sí? Bien, ahora sí entendí, gracias. Y la otra duda que tenía era sobre lo que está en el campus. El glosario, ¿hay que entregarlo en estos días o es para que nosotros lo tengamos y lo estudiemos nosotros? La idea de los glosarios es ofrecerles, digamos, palabras de estas nuevas para ustedes y que ustedes vayan, digamos, de alguna manera aprendiendo a manejar ese vocabulario. No sé si está pensado como una tarea para que nos las manden y que las revisemos y demás, pero bueno, si tienen alguna duda respecto de alguna palabra de esos glosarios, estos encuentros son para despejar